Bueno, buenos días. Empezamos nuestro primer congreso internacional con esa primera conferencia que hemos denominado ¿Qué debemos saber sobre el neuromonitoreo en el niño crítico? Cuando nos enfrentamos a un paciente con problemas neurológicos, es un gran reto para el personal de enfermería, puesto que no sabemos qué debemos hacer o qué debemos manejar en este paciente. Por ello, en esta conferencia lo que trataremos de compartir y es la experiencia de la que tenemos, una revisión de la literatura para poder darles a conocer cuáles son las nuevas tendencias de un neuromonitoreo en el niño crítico. Pero para ello debemos empezar a definir unos ciertos conceptos de lo que es una lesión neurológica aguda, puesto que partiendo de esta definición, es que empezaremos a hablar de qué vamos a monitorizar. Recordemos que una lesión neurológica aguda es aquella lesión que interrumpe el flujo normal o el funcionamiento normal del sistema nervioso central, y esto va desde un trauma craneoencefálico, pasando por una patología vascular cerebral o algunos pacientes con una meningitis. En los niños específicamente tenemos las causas más profundas, que son accidentes, caídas, accidentes deportivos o la evidencia también nos cuenta que los niños en edad escolar y masculinos son los niños más propensos a desarrollar unas lesiones neurológicas agudas. Por lo tanto, es importante comenzar a revisar un poco la fisiopatología para poder dar entendimiento a qué debemos enfrentarnos frente a unas lesiones neurológicas agudas. Lo primero que hay que mencionar es que nosotros nos encontramos con unas lesiones neurológicas por lesiones primarias, que nos encontramos todas las pacientes que tienen unos hematomas, unas confusiones o unas lesiones cerebrales difusas, que lo que nos va a hacer es aumentar la presión intracraneal. Luego que se genera esta lesión primaria, que se denomina primaria, encontramos que las lesiones primarias se pueden generar por hematomas intracraneales, que pueden ser hematomas epidurales, hematomas intracraneales o hematomas subdurales, que debemos dar un tratamiento oportuno a esos pacientes. Sin embargo, también podemos encontrar pacientes que tienen unas fracturas del cráneo, a los cuales también hay que trabajarles. Luego que se hace esta primera lesión neurológica, que es la lesión primaria, debemos trabajar fuertemente y tenemos una hora de oro para poder prevenir esas lesiones secundarias, puesto que las lesiones secundarias son las que sí van a generar las complicaciones o el deterioro neurológico en los pacientes. Entonces, en las lesiones secundarias están derivados por daños oxidativos, una cascada de inflamación, hay unos receptores que están lesionados y hay unas lesiones generadas por los mediadores de los canales de calcio en los tipos de los pacientes. Una vez identificamos este tipo de lesiones secundarias, podemos definir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entre ellos tenemos las lesiones cerebrales traumáticas, que básicamente aquí lo que les voy a mostrar es cómo a través de unas tendencias o una cascada nos puede generar unas lesiones cerebrales agudas traumáticas en los niños. Y la primera de esas es que hay una cascada excitatoria en donde hay una disfunción mitocondrial, lo que nos lleva a estos pacientes a desarrollar un edema cerebral. El principal desafío que tenemos nosotros, los enfermeros que trabajamos en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, es poder disminuir ese edema cerebral para que ese paciente no nos vaya a consumir tanto oxígeno y no me vaya a generar deterioros neurológicos. Adicionalmente, hay una disfunción a nivel de oxigenación, cuando una disminución del flujo sanguíneo cerebral con una disfunción de energía. Una vez toda esta cascada se está inflamando o se ha deteriorado, nos va a generar una inflamación y nos va a llevar a una degeneración, que eso puede ser rápidamente en horas o en días. Sin embargo, les recuerdo que una vez se detecta una lesión primaria como una caída, tenemos una hora de oro para poder mirar qué es lo que vamos a hacer para no llegar o prevenir la lesión secundaria. ¿Qué es lo que pasa en esta sesión? Y es que muy importante es la función del glutamato, porque el glutamato en términos generales nos va a llevar a una apoptosis neuronal que nos va a generar ese deterioro neurológico en los pacientes. Y básicamente aquí es un cuadro resumen en donde se dice que tenemos un trauma craneoencefálico, nos genera cualquiera de estas cascadas, que puede ser una cascada de excitotoxicidad, una falla de energía, tenemos una falla de radicales libres y tenemos una inflamación con un deterioro, una disregulación cerebral. Cuando pasa todo esto, ¿qué nos va a llevar? Es que nos comienza a hacer un edema vasogénico o un daño en la carga osmolar tisular, que lo que nos genera en el paciente es un edema cerebral. En este momento, nos genera un edema cerebral con los pacientes, nosotros
tenemos que prevenir a cualquier cosa que ese paciente se comience a generar una hipertensión endocraneal que nos puede llevar a una necrosis o una apoptosis de muerte celular en el cerebro, que es lo que ocurre frecuentemente cuando uno no hace un adecuado manejo. Adicionalmente, tenemos que tener muy claro cómo vamos a clasificar ese daño neurológico en los pacientes, y el principal daño neurológico que tenemos en los pacientes lo clasificamos por la escala Glasgow modificada para los pacientes pediátricos. Recordemos que si un paciente nos da una escala de menor de 8 o 9, es un trauma craneoencefálico severo en estos pacientes a los cuales tenemos que hacerle la intervención adecuadamente. Tenemos fallas neurológicas leves, moderadas o graves. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en las fallas neurológicas graves, que es el foco de esta conferencia, que es el neumonitoreo en los pacientes críticamente enfermos. Para ello, debemos tener unas conceptualizaciones muy en cuenta para poder manejar el paciente neurocrítico. Entonces, recordemos que básicamente en la bóveda craneal tenemos 3 componentes que siempre van a estar presentes ahí. ¿Cuáles son esos componentes? El cerebro, que es la masa encefálica, que ocupa un 80% de toda nuestra cavidad craneal. Tenemos un 10% de líquido de sangre, perdón, y un 10% de líquido cefalorraquídeo. Esos son los componentes normales que tenemos en nuestra bóveda craneal. ¿Qué pasa cuando nos comienza a tener una lesión primaria? Que recordemos que puede ser una caída, un accidente, un golpe en la cabeza. Entonces lo que va a generar eso es que ese paciente se va a comenzar a generar un edema. Una vez el paciente se comienza a generar un edema, la masa cerebral siempre va a permanecer constante. Lo que va a pasar es que los volúmenes y la sangre va a disminuir a medida que la sangre crece. Por eso es importante que nosotros identificamos primero esa lesión y tenemos que prevenir a cualquier costa que esa lesión, esa masa cerebral o ese edema cerebral que se está generando comience a aumentar. ¿Por qué? ¿Qué pasa en un trauma craneoencefálico moderado o leve? La masa está presente ahí, y la disminución de la sangre y el flujo sanguíneo cerebral y el líquido cefalorraquídeo van a disminuir, pero el comportamiento del niño se va a ver normal. Sin embargo, si no hacemos unas intervenciones adecuadas, vamos a comenzar a que la masa o el edema cerebral va a aumentar, y en esto sí disminuye un poco, un porcentaje menor del 5%, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, lo que nos va a convertir en un reto mucho más allá el manejo de este paciente pediátrico. Entonces ahí encontramos una falla descompensada de nivel cerebral. Lo otro es que tenemos que trabajar mucho y es poder definir cómo vamos a manejar esa presión de perfusión cerebral, porque es uno de los componentes esenciales para manejar el paciente neurocrítico. Y recordemos que la presión de perfusión cerebral se define como esa presión que se necesita para perfundir el sistema nervioso central, y nuestros rangos van de 50 hasta 150. Sin embargo, nosotros tenemos que mantener unos, digamos, unos valores normales cercanos al 60 de miligramos de mercurio para garantizar que ese paciente nos esté generando toda una adecuada perfusión a nivel cerebral. Lo otro importante que nosotros tenemos que trabajar y poder mirar y conocer a gran modo es cómo se maneja el flujo sanguíneo y cuáles son esos factores de autorregulación que nos puede tener ese paciente pediátrico, porque no solo es llevarlo al paciente y colocarle una presión intracraneal o un catéter de derivación externa, sino recordar que el flujo sanguíneo cerebral es un aporte continuo de glucosa y oxígeno en el cerebro. Nuestro cerebro, a nivel de otros órganos, no tiene una reserva de oxígeno y glucosa como en el hígado y otros órganos. Sin embargo, cuando hay una lesión cerebral, lo primero que se consume es la glucosa, porque no hay una reserva de glucosa, y el oxígeno pues es muy dependiente de los vasos sanguíneos que tenemos. Entonces, el flujo sanguíneo está regulado directamente del oxígeno y la glucosa, y debemos garantizar tener un flujo sanguíneo entre 50 mililitros gramos sobre minutos. Y cuando nos enfrentamos a un paciente y vemos que tiene un paciente un flujo sanguíneo entre 15 y 20, encontramos que es una isquemia reversible a la cual tenemos que trabajarle, y cuando ya son menores de 10 es una isquemia irreversible, que nuestro trabajo va a ser tratar de compensar esa lesión o ese déficit de flujo sanguíneo cerebral. Adicionalmente, recordar que nuestro sistema nervioso central es un sistema muy importante y tenemos 2 cascadas que debemos conocer, y es una cascada vasodilatadora y una cascada vasoconstrictora. ¿Qué pasa esto? Que el flujo sanguíneo cerebral está controlado por 2, que es lo que les acabo de mencionar, la vasodilatación y la vasoconstricción,
Y la autorregulación ocurre básicamente a unas modificaciones de estímulos metabólicos y fisiológicos. Básicamente, ¿cuáles son los estímulos que nosotros tenemos que verificar cuando llega un paciente con trauma? Es la primera, mirar cómo está la presión arterial de dióxido de carbono, mirar cómo es la presión arterial de oxígeno, cómo está la temperatura, cómo está la viscosidad sanguínea y la tensión arterial media. Como ustedes pueden ver, son unos elementos básicos que se toman cuando llega un paciente a la unidad de cuidado intensivo, y más adelante vamos a ver cuáles son los efectos de los pacientes que tienen hiperventilación o hipoventilación, que están hipertérmicos y hipotérmicos, porque de eso va a depender si el paciente se va a vasodilatar. Entonces, vamos a hablar un poco de la cascada de vasodilatación, y esto ocurre que cuando un paciente tiene una cascada de lesión, de una injuria primaria que nos llevó a una cascada secundaria, lo que va a hacer es una disminución de la presión arterial media. Cuando una presión arterial media disminuye, la presión de perfusión cerebral nos va a disminuir. ¿Qué pasa con esta presión de la presión de perfusión cerebral disminuye? Va a aumentar un flujo sanguíneo cerebral, y con ello pues va a haber una vasodilatación. Al haber una vasodilatación cerebral, nos va a generar un aumento de la presión intracerebral, un aumento de la edema cerebral con un aumento del líquido cefalorraquídeo, dado porque hay aumento de la viscosidad, es decir, esa sangre no va a estar muy líquida, sino va a estar un poco concentrada, como un paciente con policitemia o hiperviscosidad sanguínea. Vamos a tener un paciente hipoxémico, y algunas veces vamos a encontrar pacientes hipercámnicos, que lo que hace la hipercamnia es generar un efecto de vasodilatación, y en algunas veces un paciente con unas hemorragias cerebrales. Asimismo, ocurre en la cascada de vasoconstrictor. Lo único que cambia es que si la presión arterial media aumenta, pues nos va a aumentar la presión de perfusión cerebral, disminuyendo la presión intracraneal, con una disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Ahí qué va a generar? Pues el edema está aumentando, el líquido cefalorraquídeo está aumentando, y lo que nos está llevando es a una hipoventilación cerebral. Para ello, entonces, los factores de autorregulación básicamente son tres, y la primera es que recordar que las hipotensiones nos llevan a una cascada de vasodilatación, y la hipertensión nos lleva a una vasoconstricción cerebral que nos puede ocasionar una apoptosis celular cerebral. La segunda fase que tenemos, o el segundo sistema de autorregulación, es la presión arterial de oxígeno, que nos lleva a una hipoxemia. Lo que hace es una vasodilatación, la hiperoxia, una vasoconstricción, y la presión arterial de dióxido de carbono nos va a producir una hipocapnia, y la hipercapnia nos va a producir una vasodilatación. Por eso es importante que nosotros, cuando vamos a interpretar unos gases arteriales, no debemos pensar únicamente en el estado de ventilación, oxigenación de los pacientes. También tenemos que interpretar esos gases a nivel cerebral, porque ustedes pueden ver que si tenemos un paciente con un CO2 de 60, pues nos toca estar pensando que ese paciente nos está produciendo una vasodilatación y puede generar una hemorragia. Asimismo ocurre cuando tenemos pacientes con un CO2 de 30, lo que está haciendo es una vasoconstricción a nivel cerebral, y nos puede ocasionar una isquemia o una apoptosis cerebral. Entonces, todos elementos que en la práctica clínica nosotros tenemos que debemos hacerle un foco de atención en este paciente neurocrítico. Adicionalmente, ese es como la primer eje y el concepto que tenemos del neuromonitoreo. Sin embargo, actualmente tenemos el neuromonitoreo multimodal en el paciente pediátrico, y es lo que nosotros cada vez estamos tendiendo a manejar en un paciente pediátrico para dar manejo a la lesión secundaria. ¿Y qué es eso, el neuromonitoreo multimodal? Pues el monitoreo significa que es poder determinar en forma directa o indirecta los efectos fisiológicos que desencadenan una lesión neurológica, y poder prevenir las fallas neurológicas secundarias. Entre ellos, pues vamos a verlo cómo lo vamos a trabajar en este momento, y tenemos las primeras, que son exámenes invasivos y no invasivos. Tenemos las presiones intracraneales, que lo vamos a ver un poco adelante. Vamos a hablar un poco del flujo sanguíneo cerebral, cómo lo podemos manejar. Vamos a hablar de cómo podemos trabajar sobre el flujo sanguíneo cerebral, la oxigenación cerebral, microdiálisis cerebral, y algunos otros aspectos que nos están ayudando a poder determinar cómo se va a comportar ese paciente pediátrico luego de una lesión primaria que lo desencadenó una lesión secundaria. Entonces, en este slide podemos ver todos
los diferentes dispositivos que podemos tener para poder monitorizar un paciente neurocrítico pediátrico. Entonces, por ejemplo, podemos tener el catéter de PTIO2, que lo vamos a ver más adelante, una microdiálisis, saturación venosa yugular, la bulbus yugular, y así sucesivamente. ¿Cuáles son los objetivos básicamente de esta monitoreo neuromodal o multimodal? Y es prevenir las lesiones neurológicas secundarias. Entre ellos, entonces, vamos a tener que la PIC es la modalidad única y más importante en el trauma craneoencefálico severo y la PIC es la número 1. Para ello, entonces, debemos tener unos enfermeros y un profesional de enfermería muy capacitado para poder manejar un paciente con una derivación ventricular externa, porque nos va a generar unos ciertos desafíos. Entonces, la presión intracraneal se define como la presión hidroestática en el interior del cerebro de acuerdo al líquido cefalorraquídeo que está presente, y eso suma todas las presiones que les habíamos dicho, la masa cerebral, el volumen sanguíneo y como tal el líquido cefalorraquídeo, que ustedes saben que el cráneo es una bóveda cerrada y entre más presión cerebral hay, pues más hipertensión endocraneal hay. Entonces, para ello, ¿cómo se hace la medición de la presión intracraneal? Entonces, la medición de la presión intracraneal, la PIC, la hacemos a través de un monitor, lo conectamos a un drenaje ventricular externo de forma estéril cerrado y nos permite tener un drenaje de líquido cefalorraquídeo por la presión que está generando ahí y nos va a dar unos valores tendencia para poderlo revisar. El reto para el paciente pediátrico es que nosotros tenemos pacientes pediátricos de diferentes edades. Entonces, de acuerdo a su ciclo vital, tenemos que trabajar. Entonces, en un niño, nuestro valor normal es de 3 a 7 milímetros de mercurio, en un neonato de 1.5 a 6, aunque no es frecuente tener a los pacientes neonatales con derivaciones ventriculares externas, sino lo que tenemos en ellos son derivaciones peritoneales. En esos pacientes lo hacemos. Y en un adulto joven tenemos valores de 10 a 15. Sin embargo, la literatura en el paciente pediátrico aún no ha definido cuál va a ser el valor normal. Lo que dice es que tenemos que tener valores menores de 15 o menores de 20. Ya cuando uno tiene una presión intracraneal mayor de 20, pues nos toca buscar qué es lo que nos está generando en esos pacientes con ese tipo de valor. ¿Cuáles son los componentes entonces de una presión arterial? Porque si bien es cierto, tenemos el dato en el monitor y lo tenemos, pero más allá de ese número que nos da el monitor, tenemos que poder interpretar cuáles son las curvas de la presión arterial, porque básicamente son 3 curvas importantes como las curvas de una línea arterial. Uno podría decir básicamente es una línea arterial. ¿Por qué? Porque la básica de interpretación son poder revisar muy bien, sobre todo, y mi consejo es siempre estar pendiente de la P2. La P2 hace o corresponde a la distensibilidad del cerebro y ya les voy a contar por qué es importante tener pendiente esa P2. La P1 corresponde al golpe arterial sistólico cuando llega a nivel cerebral y la P3 corresponde a la resistencia del flujo sanguíneo venoso que está a nivel cerebral. Entonces, esta P2 lo que nos va a generar es mirar qué tan distensible o qué tanta compliance tiene el cerebro. Si nosotros vemos en esta gráfica, ¿cómo podemos interpretar? Es que este paciente tiene una P2 supremamente alta y la P1 está muy baja. Eso quiere decir que ese paciente nos está generando un cerebral. Ese paciente posiblemente, diría uno, se está herniando porque ya la P2 sobrepasa el nivel de la P1 y en este momento es una urgencia vital llamar a neurocirugía, llamar o hacer abrir el drenaje ventriculostomía si se está haciendo con drenaje para poder evacuar ese líquido cefalorraquídeo que está a nivel cerebral y poder tratar de compensar esas fallas neurológicas. También que nos vamos a encontrar en esa gráfica y tenemos unos planos casi isoeléctricos planos y es porque seguramente el paciente está desconectado a la presión intracraneal o seguramente el catéter no está alojado a nivel de los ventrículos laterales porque el paciente no nos está dando ninguna curva cerebral. ¿Qué pasa en las masas? Entonces ustedes van a comenzar a ver cómo se comienza a interpretar. En este paciente, que tenemos un paciente normal, como todos los niños que tenemos en la casa,
hermanos, hijos, no sé, y tenemos que la P1, la P2 y la P3 se comportan de manera normal. Cuando hay un paciente con una falla neurológica y una lesión compensado, recuerden que la segunda es una compensada, encontramos que la P2 comienza a tener un leve aumento en comparación a la P1, que uno diría, ok, hay que observar a este paciente, y la P, en la 3, que es una falla descompensada, encontramos que la P2 ya sobrepasa la P1. En este momento es que debemos hacer algo para ese paciente. Entonces ustedes ven que a medida que la masa aumenta, la masa cerebral se mantiene y comienza a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son los principales factores que interactúan entonces en esta presión intracraneal? Básicamente tenemos 4, que es el flujo sanguíneo cerebral, como lo habíamos mencionado y lo hemos hablado, el líquido cefalorraquídeo, una presión de perfusión cerebral y una viscosidad plasmática. Recuerden que los pacientes que tienen tendencia a la hiperviscosidad, pues seguramente la oxigenación cerebral pues no se va a llevar de la mejor manera, porque el oxígeno es muy dependiente de la hemoglobina, y si tenemos pacientes con hiperviscosidad sanguínea, el nivel de oxigenación, se va a disminuir. ¿Y qué hace todo esto? Es que el líquido cefalorraquídeo disminuya, el volumen sanguíneo disminuya y la PIC también se va a disminuir. Todo en eso se disminuye. ¿Cuáles son las indicaciones para la monitoría endocraneal? Básicamente es los pacientes con trauma craneoencefálico, pacientes con hemorragia, pacientes que tengan cualquier tipo de monitoreo neurológico, pacientes que le hacen un drenaje, un hematoma subdural, epidural. Esos pacientes requieren la monitoría neurológica. ¿Cuáles son las contraindicaciones por las cuales no debemos llevar a un paciente a este tipo de procedimientos? Si es pacientes que tengan problemas de coagulación o que están recibiendo anticoagulante, plaquetas menores de 100.000, pacientes con infecciones activas y pacientes con abscesos cerebrales, aunque eso es una contraindicación relativa y eso es dependiendo del neurocirujano y del compromiso que tenga el paciente, y pues que los familiares no acepten el procedimiento quirúrgico. ¿Cómo se tiene que hacer el posicionamiento del paciente? Entonces debemos tener una cabecera de 30 grados. El cuero cabelludo o la cabeza tiene que estar en una posición como lo decía, arriba de 30 grados, para que favorezca el drenaje del líquido cefalorraquídeo, para que nos pueda disminuir un poco la presión intracraneal. Hay que mantener una presión alineada, porque seguramente si nosotros giramos la cabeza hacia el lado derecho o izquierdo, nos van a hacer colapso de las venas yugulares y además el colapso de las carótidas, que es el que nos lleva el oxígeno a nivel cerebral. ¿Qué debemos saber? Y es que en un niño aproximadamente debe drenar 10 mililitros por hora. Entonces, teniendo estos conceptos claros, es ahí cuando tenemos que mirar qué cantidad de líquido cefalorraquídeo nos está drenando el paciente por hora. Entonces, tenemos en un lactante menor 5, en un niño 10 y en un adolescente 15. La rotación del cuello, lo que les decía, comprimen las vellas del cuello, disminuyen el retorno venoso y elevan la presión intracraneal. ¿Qué debemos tener muy, muy pendiente? Y esta es la mejor como fotografía que tenemos, y es que el transductor de presión siempre debe estar a la línea del foramen de Monro para que la medición o el dato que vamos a obtener sea confiable. Y el transductor de presión, perdón, les estaba diciendo al contrario, el transductor, que es este, debe estar al foramen de Monro, y el transductor de presión, que es este que está acá, debe mantenerse al mismo nivel horizontal de los ventrículos para que se pueda tener un valor confiable de la presión intracraneal. Pero ¿cuáles son los cuidados de enfermería? Y básicamente los denominamos por sistemas. Entonces, en el sistema hemodinámico tenemos que mantener unas presiones arteriales medias de 90. ¿Y por qué medias? Básicamente porque recuerden que la presión de perfusión cerebral se saca con la presión intracraneal menos la presión de arterial media, y nuestros valores de referencia tienen que ser sobre 60. Entonces, es importante mantenerlas más allá de 90. Lo otro, mantener las presiones cerebrales entre 50 y 70. También tener una presión venosa central entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Y la otra es que si el paciente está hipotenso y requiere una dosis de inotrópico vasopresor, nuestro
medicamento de elección es la noradrenalina. Recordar que la noradrenalina lo que nos tiene es, hace un efecto vasoconstricción periférico, aumenta la contractibilidad cardíaca y aumenta la frecuencia cardíaca. Con eso nos va a aumentar un poco la oxigenación a nivel cerebral. ¿Qué encontramos también? Y es importante y es optimizar el aporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar los niveles de hemoglobina mayores de 10, recordando que la hemoglobina es muy afín al oxígeno para poderlo transportar. Saturaciones arteriales mayores del 95%, tener presiones arteriales de oxígeno entre 100 y 110 siempre, y tener presiones de dióxido de carbono entre 35 y 45 para evitar la hiperventilación, hipoventilación con vasoconstricción y vasodilatación a nivel cerebral. Manejo de iones, glicemia y la osmolaridad plasmática que debemos tener, y es que nuestros líquidos de elección son la solución salina normal al 0.9%, albúmina al 5%, y si en caso de que el paciente tenga un edema cerebral, nuestro solución de elección siempre va a ser la solución salina hipertónica al 3%. Recordar que el bolo se puede colocar de 6 a 10 mililitros por kilo para administrarlo. También en otras literatura que se revisó, se decía que el manitol, sin embargo, el manitol no es de uso frecuente en pediatría, es de uso frecuente en adultos. ¿Por qué en pediatría no? Porque ese va a hacer favorecer a la natriuresis y ese paciente nos va a orinar frecuentemente. Entonces, queremos evitar a cualquier costo eso. Y lo otro es que no vamos a usar soluciones glucosadas a menos de que el paciente tenga una hipoglicemia. ¿Y por qué? Porque recuerden que la glucosa es osmótico y lo que va a hacer, eso nos va a traer agua. Y si el paciente le colocamos una solución de glucosa, esa agua se va a ir hacia el cerebro y nos va a generar un edema cerebral. Entonces, para recordar, solución salina normal para líquidos de mantenimiento y de bolo, solución salina hipertónica al 3% de 6 a 10. ¿Qué tenemos que tener? Glucometrías menores de 140, sodios entre 135 y 145, y la osmolaridad plasmática que podemos medir en los pacientes va a ser de 285 a 320 miliosmoles por kilo. Eso es importante que lo podamos tener. Adicionalmente, debemos tener, y es, debemos controlar y prevenir la hipoxemia. Entonces, importante es administrar oxígeno. Recuerda que si disminuimos si no hay un adecuado oxígeno, nos va a disminuir la perfusión sanguínea y por tanto nos va a disminuir la presión intracraneal. Vamos a mirar la posibilidad de que ese paciente sí o no requiere una ventilación mecánica artificial, que esté intubado, una ventilación con CPAP o una no invasiva, y evitar que realice el paciente maniobras de valsalva. Es decir, si nosotros tenemos un paciente ventilado, debemos garantizar que ese paciente no me va a pelear contra el ventilador, porque una vez el paciente pelee contra el ventilador, lo que hace es que me va a aumentar las presiones intracraneales. Lo otro importante que tenemos que manejar y es la aspiración de secreciones, y es no necesariamente requerimos o de rutina aspirar al paciente, porque eso nos va a producir un estímulo que hace que la presión intracraneal aumente, y cuando tengamos que aumentar o tengamos que aspirar al paciente, debemos preoxigenar al paciente, debemos hiperoxigenar y debamos a un frío del 100% antes y después de aspirar hasta que el paciente se compense. Lo otro que tenemos que trabajar y es en el control del dolor, el malestar y contactos. Entonces, lo que debemos hacer es limitar el número de procedimientos que se le van a hacer al paciente innecesario o reunir todos los procedimientos que se deben hacer en una sola manipulación, evitar cualquier cambio brusco que nosotros vamos a hacer en los cambios de posiciones, disminuir las conexiones sobre todo en los circuitos de ventilación y programar todos los procedimientos sin interrupciones, porque cada vez que nosotros hacemos una manipulación en el paciente, lo que va a hacer es que se va a aumentar la presión intracraneal y lo que nosotros no queremos es aumentar esas presiones intracraneales. Lo otro que tenemos es que controlar la normotermia. Recuerden que los pacientes que son neurológicos, lo ideal es mantenerlos en hipotermia o por debajo de 36, porque pacientes mayores de 37 grados lo que va a hacer es aumentar el consumo de oxígeno cerebral, y recuerden que el paciente neurocrítico no tiene reservas de oxígeno ni de glucosa, entonces nosotros tratamos de dejarlos a la hipotermia para garantizar que el consumo de oxígeno cerebral disminuya y sus necesidades basales cerebrales se mantengan compensadas. El flujo sanguíneo cerebral, que es el otro eje de la monitoreo multimodal, tenemos el Doppler transcraneal.
El Doppler transcraneal que se hace es una técnica de ultrasonografía no invasiva que permite evaluar la viscosidad y la dirección del flujo sanguíneo. Esto básicamente lo podemos hacer tres, que es una ventana orbitaria, una ventana temporal y una ventana occipital. De cualquiera de los tres lados podemos hacer garantizar la medición del flujo sanguíneo cerebral. ¿Es la única herramienta que tenemos en este momento? Sí, y la literatura lo dice desde los años 2000, sobre todo se está hablando de esto, 2010, 2005, y básicamente sabemos que se puede utilizar como el método electivo de primera elección, a diferencia de la monitorización invasiva PIC, y se puede realizar en los primeros minutos cuando ese paciente llega al servicio de urgencia. Se puede hacer un Doppler transcraneal. Lo otro es que tiene una alta sensibilidad y especificidad en las primeras 24 horas después de que se nos genera la lesión del trauma. Y sabemos que el Doppler transcraneal mejora las prácticas de cuidado en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, y actualmente se hizo una recomendación grande sobre el uso de la ecografía transcraneal. Sin embargo, la única desventaja que se tiene de esto es que es dependiente del operador. Es decir, debemos tener una persona muy entrenada en poder interpretar esos trazos de flujo sanguíneo cerebral para poder identificar eso. Es un mecanismo fácil de tener. Casi todas las instituciones pueden tener un ecógrafo que nos permitan tener flujos sanguíneos, medición de flujos sanguíneos arteriales y venosos. La desventaja es que se tiene el problema de que es dependiente del operador. Esa es la parte de oxigenación. Ahora hablaremos de oxigenación cerebral. Para mirar de oxigenación cerebral tenemos dos ejes que vamos a hablar importantes, que son invasivos, y es uno, la saturación de oxigenación venosa bulboyugular, y eso básicamente, ¿qué traduce esto? Y es que tenemos la vena yugular interna, tenemos la arteria carótida, y aquí vemos que tenemos el músculo esternocleidomastoideo, que es lo que hace que nosotros podamos ubicar esa vena yugular interna. ¿Qué hacen ahí? Y es que se funciona la vena interna yugular, y el catéter, a diferencia de un catéter venoso central, va a ser un catéter que se va a ir de manera ascendente hasta llegar a la parte bulboyugular en donde nosotros queremos tener. ¿Qué pasa con esta saturación bulboyugular? Y es que tenemos que tener valores normales entre 55 al 75%. Sin embargo, es una técnica invasiva que requiere adiestramiento del personal, puede ser y nos puede producir infecciones asociadas a catéter si no se hace una adecuada técnica de oxigenación, de limpieza, de todo lo que incluye los paquetes bundle para una prevención de infecciones asociadas a catéter. Entonces, esta ya casi se está usando en los pacientes pediátricos. Sin embargo, hay instituciones que todavía usan la oxigenación venosa cerebral para el monitoreo. ¿Qué pasa con esto? Que estas saturaciones bulboyugulares, pues hay un estudio reciente en donde comparan el NIRS frente a la saturación bulboyugular y encuentran que el NIRS es el sistema de elección para mirar la oxigenación cerebral. ¿Por qué? Porque básicamente las saturaciones yugulares altas depende de la oferta de oxígeno, del consumo de oxígeno de los pacientes, si están policitémicos, si están hipotérmicos, si hay medicamentos sedativos, si hay analgésicos, si está el paciente infartado. Y adicionalmente, cuando tenemos saturaciones bajas, vamos a encontrar pacientes con hipoxia, hipotensión, anemia, hipertermia. Entonces, los datos que obtenemos pues no son tan confiables porque tenemos que revisar que todos estos factores que hemos mencionado no estén alterados. El otro catéter que actualmente se tiene y es el catéter de monitorización de la presión tisular de oxígeno, el PTIO2, que lo que nos mide es la presión parcial de oxígeno al final del circuito capilar. Es el mejor sistema que se tiene para mirar la oxigenación a nivel cerebral porque refleja el equilibrio entre la perfusión cerebral, la difusión de oxígeno y el consumo de oxígeno cerebral. Es la monitorización de elección. Sin embargo, es un poco muy invasiva, el costo es elevado. ¿Y qué se hace? Y es que se introduce un catéter en el parénquima pulmonar, en el parénquima, cerebral,
para poder hacer las mediciones de este dispositivo. ¿Qué se tiene que hacer? Y es que se coloca el catéter en una parte del cerebro no lesionado, que es un indicador de oxigenación global cerebral. Tenemos que colocar cercano al área de penumbra de donde estuvo la lesión. Entonces hay que colocarlo muy cerca donde está la lesión para poder mirar qué tan oxigenado podría estar llegando a la zona donde está la lesión secundaria. Y adicionalmente no se debe colocar en áreas de hemorragia porque seguramente la oxigenación va a ser muy baja. Vemos que es un paciente con varios sistemas de neuromonitoreo. Aquí encontramos que este paciente tiene el BIS, que ya más adelante les vamos a contar un poco de qué es esto. Y lo otro que podemos encontrar y es que tenemos valores normales entre 25 y 30. Recordemos que si encontramos pacientes que tienen un valor en menor de 10 a 5, podríamos decir que tiene una hipoxia tisular grave que se puede manejar, sí, lo podemos manejar, y ya cuando tenemos hipoxias tisulares críticas encontramos valores menores del 5%. Es decir, tenemos este dispositivo que es de monitoreo a la vanguardia, pero nos toca trabajar fuertemente en el entrenamiento de los enfermeros para poderlo hacer, porque no todos estamos capacitados o manejar este dispositivo. ¿Cuál es el marcador pronóstico de esos pacientes que tienen un catéter de PTIO2? Y es que debemos mantener perfusiones o oxigenaciones mayores de 20 miligramos de mercurio, porque sabemos que si tenemos pacientes que tenemos menores de 15 en 4 horas, la mortalidad es del 50%, pero si tenemos menores de 10 durante 30 minutos, la mortalidad de este paciente va a ser mayor del 56%. En nuestra experiencia hemos usado una sola vez este sistema de monitoreo en un paciente adolescente y de verdad que permite identificar a la cabecera del paciente el nivel de oxigenación cerebral. El otro dispositivo que tenemos a la cabecera del paciente para mirar oxigenación cerebral es el NIRS, oxigenación tisular cerebral no invasiva, que los emiten básicamente por fotones cercanos a la frente del paciente, dispersan al interior de los tejidos los haces que nos permiten mirar cuál es la oxigenación que está teniendo el paciente y lo que hace es medir la cantidad de fotones que regresan a nivel del dispositivo que se le está colocando en la paciente y se hace una tabla de tendencias para poder monitorizar el paciente neurológicamente. ¿Cómo está ocurriendo esto a nivel cerebral? Y es que el lecho vascular está formado principalmente por vasos sanguíneos, efectivamente, para que ocurra un intercambio de gases, especialmente en las vénulas cerebrales. Y en el nivel de cerebro tenemos que el 25% son vasos arteriales, el otro son 75% de vasos venosos, 75% venosos. Y lo que hace es que los cambios de oximetría cerebral dependen del balance de oxígeno y consumo de oxígeno que se está teniendo a nivel cerebral. Entonces, entra la luz, hace el intercambio y luego vuelve a salir por un fotón que está en la frente del paciente para poder determinar qué tanto se tiene eso. Los valores normales, la pregunta que se tiene. No se tiene como tal unos valores normales porque es muy amplio. Entonces lo que se está haciendo y se recomienda y es que este monitor debe ser un monitor de tendencias. Es decir, se tiene que dejar ese paciente 30 minutos conectado al monitor NIRS para poder hacer cómo se comporta la tendencia en esa media hora y luego poder determinar cuál va a ser nuestro valor normal de ese paciente. Si va a ser de 60, si va a ser de 70, cómo se comporta en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, de acuerdo a la lesión que tenga el paciente. Este paciente se coloca, debe estar como sedado, debe estar relajado para poder hacer estas mediciones. El otro que tenemos y es la microdiálisis cerebral, es una técnica de neuromonitorización que permite mirar como tal el contenido molecular iónico del espacio intersticial cerebral en vivo. Básicamente es un catéter que en la punta es un catéter con punta de oro, es un catéter muy costoso que tiene 2 vías en las cuales se puede colocar pues el líquido a infundir y el otro es donde va a sacar
el dianial o donde están el sistema para poder hacer ese intercambio de iones para poderlo monitorizar. ¿Cómo ocurre esto? Y es que básicamente ocurre al interior del cerebro que se inserta el catéter a nivel cerebral, ingresa al cerebro, la punta de oro pues va a tener dos vías, una donde va a estar la bomba y el perfusor conectando, va a haber un líquido diario para poder hacer pues el intercambio de acuerdo a lo que vamos a monitorizar, y tenemos un microbial para poder extraer el líquido extracelular del cerebro para poder nosotros monitorizar la glucosa, el piruvato, el lactato y el glutamato, que en sí, recordar que el glutamato en las lesiones cerebrales es lo que nos produce una apoptosis cerebral. ¿Qué básicamente nos permite monitorizar esto? Es que tenemos que tener metabolitos relacionados, como les mencionaba, glucosa, piruvato y lactato, glutamato, aminoácidos excitatorios, marcadores de la lesión celular, el glicerol, marcadores de la alteración proteica, la urea y otras sustancias que son citoquinas, metabolitos y la N-acetilaspartato. Estos son los sistemas que nosotros podemos evaluar. Sin embargo, esta tecnología es muy costosa y debe tener el personal de enfermería entrenado en este tipo de situaciones. En Colombia son muy pocas instituciones que tienen la microdiálisis cerebral. En niños se recomienda y la literatura lo dice, pero la experiencia que se tiene no es, digamos, robusta como para poder decir que es fácil de usar o no. Y ya como para ir finalizando, tenemos las modalidades cerebrales, y las modalidades cerebrales básicamente tenemos el índice biespectral, que mide la profundidad de sedación en los pacientes sedados o hipnóticos. Entonces aquí encontramos una pantalla de monitoreo de un paciente neurocrítico. Básicamente, y aquí el valor que está de 36, ya vamos a ver qué es lo que nos está diciendo ese 36, y es que el índice biespectral es un esquema no invasivo que se colocan en la región frontal del paciente, elimina artefactos, recogen las señales del electroencefalograma, las transmiten en un convertidor y la amplifican en una señal numérica con unos trazos de ondas cerebrales que nos permiten identificar cuáles son las ondas que tiene el paciente. Y existen pues tamaños adultos y pediátricos. Nosotros usamos el pediátrico y básicamente el valor normal que nosotros tenemos que tener son valores normales entre 40 y 60. Recordar que si tenemos valores mayores de 60, está diciendo que ese paciente está muy sedado, está muy dormido, muy profundo, y menores de 40, pues no es beneficioso, no está sedado este paciente para poderlo hacer. Les voy a corregir una parte que acabo de mencionar, y es que mayores de 60, el paciente está despierto, no requiere, digamos, la sedación. Menores de 40, el paciente está sobresedado y uno tendría que mirar cómo está ese grado de sedación, con qué escala, el RANSAI, el RAS, dependiendo la escala que ustedes estén usando para poder evaluar o manejar el grado de sedación, ustedes lo podrían hacer. ¿Qué es lo que nosotros usamos? Y es que lo usamos para mirar el nivel de sedación. Podemos usarlo en diagnósticos de muerte encefálica, porque si hay una muerte encefálica, seguramente encontramos un plano isoeléctrico de la actividad cerebral, que es la que uno podría estar acá. Y se usa en la valoración de los comas barbitúricos en los pacientes que tienen traumas neurológicas severas, que los usamos. El otro que tenemos es el electroencefalograma, y registra la actividad eléctrica del cerebro a nivel de ondas que los llevan a un monitoreo en biotelemetría, si ustedes tienen, o en el monitor propiamente dicho que se le coloca ahí, y lo que nos permite es poder mirar cómo se comunican las neuronas unas entre otras y poder mirar qué se está haciendo. El uso que se está dando en pediatría, y es que básicamente los usamos en los pacientes que tienen un estatus convulsivo para poder determinar en qué fase ese estatus convulsivo está, alteraciones de sensorio asociados a las lesiones supratentoriales después de haber generado la lesión primaria, alteraciones sin causa clara, no sabemos por qué ese paciente nos está convulsionando, o lo otro son descargas rutinarias. Entonces, para este tipo encontramos que debemos interpretar cuáles son las ondas alfa, las ondas beta, las ondas teta y las ondas delta que podemos identificar en un trazo de electroencefalograma. ¿Qué pasa? Y es uno de los mayores retos para el personal de enfermería, y es que tiene que estar entrenado en la interpretación
de las ondas electroencefalográficas que nos va a dar el monitor, porque no es fácil interpretar cuál es la normalidad de un paciente que está despierto, que un paciente que está dormido, un paciente que está bajo de sedación y en qué momento ese paciente está convulsionando. Entonces, esto es un esquema que nosotros lo usamos actualmente en los pacientes que sobre todo hacen estados convulsivos, más no en lesiones neurológicas. Sin embargo, hace parte de las lesiones que se están haciendo o la tendencia es también tenerlo a la cabeza del paciente. Y por último, ¿cuáles son esas modalidades sistémicas extracraneales que se deben hacer? Y es uno, el electrocardiograma para poder mirar la actividad eléctrica del corazón y poder determinar la onda de presión con la onda de la presión intracraneal, la línea arterial, los gases arteriales para poder mirar cómo está la oxigenación, hiperventilación, hipoventilación, y la última que tenemos es el medir el gasto cardíaco. Aquí hay dos opciones que podemos hacer y nosotros manejamos, y es un poco el monitoreo no invasivo, que es mediante un software, en este caso el ESCO, que básicamente tenemos el electrocardiograma, la presión arterial no invasiva, saturación de oxígeno y tenemos información del paciente que nos permite dar un gasto cardíaco continuo para poder estimarlo. Eso es un gasto cardíaco estimado. El otro que tenemos es un monitoreo invasivo que ya nos lleva la monitoría PAICO para poderlo revisar. Básicamente es eso que debemos tener en cuenta para hacer una valoración del paciente neurocrítico. Eso es a gran modo lo que quería transmitirles. Muchas gracias por su asistencia.